se está dando mucho el diálogo político. Hoy por hoy, en la política argentina, todos hablan con todos. Todos se llaman entre sí. Desde el gobierno nacional llaman a la oposición, desde la oposición llaman a los otros partidos de la oposición, los gobernadores llaman a la oposición. Todos se llaman entre sí, todos dialogan. Está de moda el diálogo político. Gustavo Ferrari es diputado electo, Unión Pro. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, muy bien. Gracias por venir aquí. Primero, un hecho de total actualidad. La Presidenta de la República acaba de hacer un anuncio en Casa Rosada que tiene que ver con los superpoderes. Un proyecto que va a enviar justamente el Ejecutivo para que cambie, para reducir a un tope la posibilidad de reasignaciones de partidas. Me gustaría su opinión. La opinión es positiva. Toda limitación de un poder que se supone extraordinario siempre es bienvenido. Nosotros incluso fue un hecho de campaña. En gran cantidad de oportunidades hemos dicho que era necesario limitar la facultad que tenía el Poder Ejecutivo a través de los superpoderes de reasignar partidas, que muchas veces incluso se hacía sin explicación. Por lo tanto, evidentemente es auspicioso cualquier intento de limitación del poder, y si es autolimitación, quiere decir también que se está entendiendo algún mensaje de las urnas del que hablábamos. No es que el gobierno estaba esperando que desde la oposición lo apruebe en el Congreso, sino que el mismo Poder Ejecutivo envía. Parece digno de ser valorado escucharon el gesto, porque escucha, mensaje. claro, indudablemente hay un mensaje, porque no se hizo antes del 28 esto. Exacto. Se pudo haber hecho antes, no se hizo antes, se hace ahora. Bueno, en buena hora escuchar un mensaje de las urnas, la mejor manera de manifestarse por parte de la gente. Sí. Gustavo, el otro día estuvieron con Scioli. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos 2 horas y cuarto. Mucho. Mucho tiempo, porque fue una reunión que abundó en una cantidad de temas. Primero, que el gobernador tuvo la deferencia de sentar a todo su gabinete completo. Esto es un punto importante, porque frente a los diputados electos de Unión Pro que concurrimos, teníamos enfrente a cada uno de los ministros y al jefe de la policía. Solamente Stornelli y el ministro Casal no estuvieron presentes, además del jefe de gabinete, Pérez, pero todos los demás presentes, en todos los sectores, pero incluso, por supuesto, ellos también estaban representados de alguna manera, con lo cual la interlocución fue muy franca y muy interesante respecto de la recopilación de datos, que era uno de los puntos que necesitábamos discutir. Los datos de déficit, los datos en el tema de criminalidad y una cantidad de cosas. ¿Ustedes fueron a pedir datos o fueron a proponer cosas? ¿Fueron a pedir cosas? ¿Qué fueron a hacer? Fuimos a, primero, proponerle una agenda completa de temas, en el cual nosotros hicimos lo mismo que hicimos con el ministro Randazzo, al cual le entregamos una carpeta con toda una cantidad de propuestas, que son aquellas que nosotros defendimos a lo largo de la campaña, algunas expresadas en proyectos de ley escritos, completos, pero también a pedir información, porque el caso de la provincia de Buenos Aires es un caso en el cual hay ausencia de datos. El déficit se conoció recién ayer, casi coincidente con la reunión, y todavía están discutidos los puntos del déficit. En realidad no se sabe si efectivamente son los 550 millones de los que habla el gobernador o los 650, 6.500, perdón. Claro. 5.500 o 6.500 millones de los que hablan las encuestadoras privadas, o 6.200 que dicen nuestros números. Ok. ¿En algún momento el gobernador los invitó a hacerse cargo de algún organismo de control en la provincia? No nos invitó. ¿En ningún momento? Y en ningún momento lo hizo, y también cabe la advertencia: nosotros no estamos participando en un cogobierno, ni siquiera con la aceptación de cargos que pudo haber ofrecido el gobernador, que no lo hizo, ni tampoco con el hecho de asumir una responsabilidad que no nos compete. A nosotros nos compete la responsabilidad de ser legisladores de la provincia de Buenos Aires, que tenemos que defender intereses de la provincia e incluso hacer valer todas aquellas que fueron nuestras promesas de campaña. Sí. Y también controlar, por supuesto, al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y a sus ministros, en tanto y en cuanto no cumplan con aquellos elementos que tienen prometidos. Por eso ahora continúa una ronda de diálogo ministro con algunos diputados, y luego el 28 de agosto nos volvemos a reunir todos para ver cuál fue el resultado de esas reuniones parciales y el estado de evolución de las materias discutidas. ¿Lo notó a Scioli y a todo su gabinete, sinceros a la hora de dialogar, o usted notó que esto era para la foto? Lo notamos sincero a la hora de dialogar. Lo que pasa que es muy difícil evaluar el resultado de un diálogo cuando todavía no se tienen resultados. Entonces, cuando todavía no se tiene tiempo, digamos, de evaluación de ese diálogo. Nosotros decimos que estamos dispuestos absolutamente al diálogo, lo manifestamos igual con el ministro Randazzo, siempre que sea conducente.
Es decir, si con el paso del tiempo uno observa que no se toman las medidas planteadas, que no se escucha a la oposición, que no se reciben datos, que no hay, incluso en el caso, salto un minuto a lo que fue el diálogo con el ministro Randazzo, no se excede a la invitación del diálogo oficial, que fue solamente para tratar el tema de la reforma política, que nosotros entendemos que no es un tema prioritario hoy para la gente, es importantísimo. Todos conocemos incluso su opinión acerca de la necesidad. Para mí hay que reformar. Obviamente es un tema de una gran necesidad, pero también internas abiertas en todos los partidos, obligatorio, el voto electrónico. Voto electrónico, o por lo menos el primer paso, que es la boleta única. La boleta única. El escrutinio en manos de la justicia, el provisional, no en manos del Poder Ejecutivo, en el caso del Ministro del Interior. Pero bueno, nosotros excedimos ese diálogo y le hicimos una propuesta también en el tema de la pobreza, en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la asistencia social, que es tan urgente, y otras cuestiones. En este caso, decimos lo mismo. Vamos a plantear que el diálogo sea conducente. Y si no, vamos a hacer saber a la comunidad que nos entregamos a un diálogo imprescindible en la política argentina, sobre todo en una situación de crisis, pero que bueno, que los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo nota la actitud del matrimonio presidencial hoy por hoy? Por un lado, notamos que la Presidenta está, por lo visto, dando algunas señales, y por otro lado, notamos que el expresidente sigue gobernando. Es decir, ¿sigue gobernando? Nos parece que algunas medidas que se iban a tomar, que parecían que indicaban un cambio de rumbo, no se tomaron. La del INDEC, por ejemplo. La del INDEC, la del Consejo de la Magistratura. Claro, el tema del INDEC es un tema bien elocuente, porque Fellner y Rossi citaron a los presidentes de los bloques hace aproximadamente una semana, un poco más de una semana, y se puso en la agenda legislativa a plantear a partir del 5 de agosto esos dos temas, el INDEC y el Consejo de la Magistratura. A las 48 horas, el ministro Boudou dice que no se cambia el INDEC, que se ratifica a una persona, incluso del riñón de Moreno, con quien se saca una foto ayer, hoy está en todos los diarios, que es un hecho también elocuente, sacarse una foto al lado de Iskovich. Y también nos enteramos por boca del ministro de Justicia que el Consejo de la Magistratura no se toca. Por eso hablaba de diálogos conducentes. Y esto indica también la posibilidad cierta de que efectivamente, si hablamos de matrimonio, el expresidente sigue decidiendo en este tipo de temas. ¿Sabe que hoy justamente el diputado electo Rossi, que es el hermano del presidente del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, dijo que Néstor Kirchner puede llegar a ser el presidente del bloque o el presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, evidentemente es un animal político muy importante el expresidente y obviamente sería el que más debería haber escuchado el mensaje de las urnas. Pero no solamente el mensaje y entender si él tiene que seguir teniendo un papel protagónico o el 70% de la gente. Porque él decía, perdí por 2 puntos, ¿no? Perdió por el 70% de los votos. Sí, pero él dice, él hace este cálculo, yo tengo 6 millones de votos puros. Y todo el resto tiene 10 millones, pero repartidos. Claro, uno entiende ese mensaje, pero él lo expresa, que los tuvo puros a través de los gobernadores. Hay que convencer al gobernador que el voto es de Kirchner y no del gobernador. Vamos a trabajar o a plantearle uno por uno a ver si el voto es de Kirchner o de cada gobernador. ¿Para usted la gente votó contra el apellido Kirchner? Creo que hubo una expresión muy importante en contra del apellido, un 70% de la gente en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos compete a nosotros. Pero hay mucha gente que está votando todos los meses. Hay 2.000 millones de dólares que se van de la Argentina por mes. O sea, eso es un voto de desconfianza. Argentina necesita imprescindiblemente revalorizar la confianza. No hay una inversión. O sea, tenemos 2.000 millones de fuga de capitales y 0 inversión en la Argentina. Tenemos un problema serio como futuro de país en el corto y en el mediano plazo. Si miramos a Brasil, por ejemplo. Bueno, una maravilla. Pero no solamente hay que mirarlo al Brasil en este tema del desarrollo, hay que mirarlo en el plan de familia que hizo, en el plan de recuperación de la alfabetización. No hizo un plan de seguridad, hizo un plan de alfabetización. Y a través del plan de alfabetización mejoró la inseguridad. O sea, una cantidad de cuestiones de Brasil son para atender. Y es más, en el tema precisamente de la asistencia social, Brasil, a través de la tarjeta y a través de un sistema, uno puede ver en una computadora los nombres de todos los beneficiarios de planes sociales brasileños, sin intermediación de clientelista, sin posibilidad de que haya una bolsa de comida que esté en el medio con el intendente que lo otorga o no lo otorga. O sea, o si hay un Delía, nadie en el un medio. Pérsico, vaya a saber quién. Claro, nadie en el medio, no hay piqueteros, que son los que te reparten después.